¿Qué sucedió realmente en los 3 días en que el cuerpo de Jesús yació frío e inerte en el sepulcro? Nuestra fe se equilibra sobre dos pilares monumentales: la cruz, donde el pecado fue pagado, y la resurrección, donde la muerte fue vencida. Pero, ¿y el abismo entre ellos? ¿Qué ocurrió durante las aproximadamente 72 horas en que el cielo parecía guardar silencio y el infierno celebraba su aparente victoria? La Biblia, a primera vista, parece velar este período en un misterio. Pero, ¿y si ese silencio no es de ausencia, sino de una actividad divina tan profunda que sacudió los cimientos mismos de la creación? ¿Y si, lejos de los ojos humanos, la batalla espiritual más audaz y decisiva de todos los tiempos se estaba librando en las profundidades de la tierra? La inmensa mayoría de los cristianos conoce la historia de la pasión y la gloria de la Pascua, pero pocos, realmente pocos, se han atrevido a sumergirse en lo que las Escrituras y los textos antiguos revelan sobre el viaje del alma de Cristo durante este interludio crucial. En este documental vamos a rasgar ese velo de silencio. Haremos una inmersión completa en una verdad oculta en las entrelíneas de los Salmos, en las entrañas de las epístolas de Pedro y Pablo, y en textos antiguos y poderosos que fueron leídos durante siglos por la Iglesia primitiva. Vamos a desvelar la historia del descensus ad inferos, el descenso de Cristo al infierno. Un descenso no para sufrir, sino para guerrear, proclamar y liberar. Prepárate. En los próximos minutos comprenderás en detalle qué era el Seol del Antiguo Testamento, este vasto y complejo reino de los muertos. Analizaremos, versículo por versículo, las profecías que anunciaban este descenso siglos antes de que ocurriera. Investigaremos las pistas dejadas por los apóstoles, que apuntan a una operación de rescate cósmica. Y finalmente, usando fuentes históricas y teológicas, vamos a reconstruir la narrativa épica y cinematográfica de cómo Jesús, el león de la tribu de Judá, invadió el dominio de la muerte, rompió sus puertas y saqueó el infierno de sus cautivos más preciosos. Esta no es una historia sencilla, es una teología profunda. Si estás listo para sumergirte en este misterio y crees que la victoria de Cristo fue absoluta en todos los lugares y en todos los tiempos, comenta Rey de la Gloria ahora mismo en los comentarios. Tu interacción nos dice que podemos seguir produciendo contenidos profundos como este. Y por supuesto, deja ya tu me gusta y suscríbete, porque el viaje de hoy va a sacudir y fortalecer las estructuras de tu fe. Para entender la misión de Cristo, primero debemos entender el destino. ¿A dónde fue? La palabra infierno en nuestras Biblias modernas es una traducción que carga con el peso de siglos de imaginario popular, desde Dante Alighieri hasta Hollywood. Pero la palabra original en el Antiguo Testamento es Seol, en el Nuevo Testamento, Hades. Y no describían principalmente un lugar de fuego, sino algo mucho más complejo: el dominio indistinto de los muertos. El Salmo 88 nos da un atisbo poético y angustiante: porque mi alma está harta de males y mi vida está al borde del Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, soy como un hombre sin fuerzas. Era visto como un lugar de silencio, de sombras, de olvido. El profeta Isaías lo describe como un lugar donde no se alaba a Dios. Era fundamentalmente una existencia separada de la tierra de los vivientes y de la presencia manifiesta de Dios en el templo. Sin embargo, en tiempos de Jesús, la teología judía, especialmente influenciada por la parábola que Cristo mismo contó en Lucas 16, la del rico y Lázaro, había desarrollado una comprensión más detallada del Hades. Este reino estaba dividido por un gran abismo. Por un lado, un lugar de tormento, donde se encontraba el rico.
por el otro, un lugar de consuelo y paz, conocido como el seno de Abraham, donde reposaba el mendigo Lázaro. Es hacia este lugar que debemos dirigir nuestra mirada. Imagina, en el seno de Abraham no había almas condenadas, sino los héroes de la fe, el propio Adán, el primer hombre, Abel, el primer mártir, Noé, el superviviente del diluvio, Abraham, el padre de la fe, Moisés, el legislador, David, el rey conforme al corazón de Dios, Isaías, que profetizó la venida del Mesías, Juan el Bautista, que lo anunció, todos ellos salvados por la fe en la promesa que aún estaba por venir, pero aún así cautivos. La muerte, consecuencia del pecado de Adán, todavía tenía dominio sobre ellos. Aguardaban en el Seol, en la sección de consuelo, la consumación de la promesa. Esperaban al libertador que no solo perdonaría sus pecados, sino que vencería el poder mismo de la muerte que los retenía. Puedes sentir el peso de milenios de espera, la esperanza de generaciones concentrada en aquel lugar de sombras, aguardando una luz que nunca habían visto. Esa espera era el drama teológico que necesitaba un desenlace. Y ese desenlace no podía ocurrir en la tierra de los vivos. Tenía que suceder en el corazón mismo del dominio de la muerte. El descenso de Cristo al Hades no fue una improvisación divina. Fue el cumplimiento de antiguas y poderosas profecías tejidas en las escrituras hebreas. El plan de la invasión había sido anunciado siglos antes. La pista más explícita se encuentra en el Salmo 16, un salmo mesiánico escrito por David. En el versículo 10, declara con una fe profética: «Pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». David, al escribir esto, sabía que él mismo moriría y su cuerpo se corrompería. Entonces, ¿de quién hablaba? Siglos después, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, descifra el código para nosotros. En Hechos, capítulo 2, cita exactamente este salmo y explica: «Hermanos, permitidme que os diga con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». La conexión es directa, innegable. La profecía afirmaba que el alma del Mesías visitaría el Seol, pero no sería abandonada allí. Sería una visita con propósito, una incursión con retorno garantizado. Otra figura profética poderosa es la de Jonás. Jesús mismo hace la conexión en Mateo 12:40. «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra». Corazón de la tierra es una expresión hebrea poética para las profundidades, para el Seol. La experiencia de Jonás, tragado por la oscuridad y la muerte aparente, pero luego vomitado en la playa para cumplir su misión, era una prefiguración, un tipos, de lo que le sucedería al Mesías en una escala infinitamente mayor y más significativa. Estas profecías establecen el guión divino. La muerte y el sepulcro no eran el final, eran una transición a otro campo de batalla. El Mesías tenía una cita en las profundidades de la tierra. ¿Pero para qué? La respuesta comienza a desvelarse en los escritos de los apóstoles que escribieron después de la resurrección, con la plena luz del evento. Si las profecías eran el mapa, las epístolas apostólicas son el informe de la misión. Y es aquí donde el propósito del descenso se vuelve claro como el cristal. No fue para sufrir más. La ira de Dios por el pecado fue completamente satisfecha en la cruz. El descenso fue un acto de poder, de proclamación y de liberación. Sumerjámonos en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Este es quizás el pasaje más debatido y revelador sobre el asunto. Pedro escribe: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Diseccionemos esto. Predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega para predicó aquí no es evangelizo, predicar el evangelio para salvación, sino queruso. Queruso es el acto de un heraldo, de un emisario de un rey que llega a un territorio y hace una proclamación oficial, una declaración de hecho de victoria, de cambio de régimen. Jesús descendió al Hades e hizo una proclamación. Pero, ¿a quién? El texto menciona a los espíritus rebeldes en los días de Noé. Existen varias interpretaciones teológicas profundas aquí. Algunos creen que proclamó su victoria final a los ángeles caídos, los hijos de Dios de Génesis 6, que según la tradición judía, presente en textos como el libro de Enoc, estaban aprisionados en las profundidades. Otros que proclamó su triunfo a las almas de los humanos que perecieron en el diluvio, mostrando que el juez de toda la tierra había consumado ahora su plan. Y la interpretación más amplia es que esta mención específica a los días de Noé sirve como ejemplo de la totalidad de su alcance. Proclamó su victoria a todo el reino de los muertos, tanto a los justos que serían liberados, como a los impíos y a las fuerzas demoníacas que verían su poder manifiesto y su derrota sellada. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Pablo nos da otra pieza del rompecabezas, citando el Salmo 68, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La imagen aquí es poderosa y militar, y Pablo está evocando la imagen de un triunfo romano, un desfile donde un general victorioso marchaba por las calles de Roma exhibiendo los despojos de guerra y los prisioneros que había liberado y los enemigos que había subyugado. Pablo aplica esta imagen a Cristo. Al descender, Cristo confrontó a aquel que mantenía a la humanidad en cautiverio, la muerte, el pecado, Satanás, y lo derrotó. Luego, en su ascensión, Él llevó cautiva la cautividad, es decir, liberó a los prisioneros, los santos del Antiguo Testamento, y los llevó consigo a la gloria. No fue al Hades como un prisionero, fue como un general para liberar a los suyos. Estos pasajes bíblicos son la roca sobre la que se asienta esta doctrina. Nos muestran a un Cristo activo, poderoso y victorioso durante los 3 días. Pero, ¿cómo fue esa escena? La Biblia nos da los hechos teológicos, pero la imaginación piadosa de la iglesia primitiva, registrada en textos históricos, intentó pintar el cuadro. Para vislumbrar la escena, nos volvemos hacia uno de los textos apócrifos más influyentes de la antigüedad cristiana, el Evangelio de Nicodemo, especialmente su segunda parte, conocida como Los Hechos de Pilato. Aunque no es escritura canónica, su valor histórico es inmenso, pues nos muestra cómo los primeros cristianos comprendían y contaban esta historia. Lo que describe es impresionante. La narrativa comienza en las profundidades mismas del Hades. Hay un diálogo tenso entre Satanás y el propio Hades, aquí personificado como el gobernante del inframundo. Satanás, arrogante, se jacta: prepárate para recibir a este Jesús, que se gloriaba de ser el Hijo de Dios. Yo lo tenté, incité a los hombres contra él, preparé la cruz. Ahora es nuestro. Pero Hades está temeroso. Responde: si es tan poderoso, temo que venga aquí no como prisionero, sino para destruirnos. ¿Recuerdas a Lázaro? Yo lo retuve durante 4 días, pero este Jesús llegó a mi frontera, gritó una orden y me vi forzado a vomitarlo fuera. Siento que este es el mismo hombre.
Mientras discuten, una voz como el sonido de un trueno retumba por las cavernas oscuras, citando el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Hades, en pánico, grita a sus demonios: cerrad las puertas de bronce, reforzad los cerrojos de hierro, vigilad todo, pues si él entra, ay de nosotros. Pero de en medio de los cautivos justos, los profetas Isaías y David se levantan. Isaías grita: ¿no os dije que la luz vendría a las tinieblas? David clama: ¿no profeticé que el Rey de la Gloria entraría? Y entonces sucede. Con un estruendo que sacude los cimientos del abismo, las puertas de bronce son destrozadas. Los cerrojos de hierro son pulverizados. Una luz cegadora, una gloria que las tinieblas no pueden comprender ni resistir, inunda el reino de las sombras. El Rey de la Gloria entra. Las legiones demoníacas son subyugadas, impotentes. La muerte y el Hades son atados, derrotados. Cristo, radiante en poder, camina calmadamente por el territorio ahora conquistado. No mira a Satanás. Se dirige a su objetivo. Extiende su mano hacia un anciano encorvado por la culpa de milenios. Adán. Lo toma por la mano derecha, el mismo gesto de la creación, y lo levanta. Con Adán, levanta a Eva, y entonces uno a uno llama a sí mismo a todos los justos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Juan el Bautista. Esta escena es tan central para la fe, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, que es el icono de la resurrección, la anástasis. El icono no muestra a Jesús saliendo solo del sepulcro. Lo muestra de pie sobre las puertas rotas del Hades, sacando a Adán y Eva de la sepultura, con los santos del Antiguo Testamento observando maravillados. La resurrección no fue un evento solitario, fue un evento comunitario, fue un acto de liberación masiva. No solo salió del sepulcro, vació el paraíso de espera del Seol y se llevó a los suyos con él. Llegamos entonces al final de nuestro viaje por las profundidades. Hemos unido las piezas del rompecabezas, las profecías que trazaron el camino, las evidencias apostólicas que relataron la misión y las narrativas antiguas que colorearon la escena. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días de silencio? Ejecutó la fase final y más audaz del plan de redención. Descendió al corazón del dominio de la muerte, no como víctima, sino como conquistador. Proclamó su victoria irrefutable a todo el universo espiritual, como un heraldo de un nuevo reino. Confrontó y subyugó a los poderes de las tinieblas en su propio territorio. Y lo más importante, actuó como nuestro gran libertador, rompiendo las cadenas de la muerte para liberar las almas de los justos que lo aguardaban desde el principio de los tiempos. La respuesta final viene de la boca del propio Cristo glorificado en Apocalipsis 1:18, una declaración que resuena por toda la eternidad. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No pidió las llaves, no las tomó prestadas, las tomó. Ahora le pertenecen a él. Pero, ¿qué significa esta doctrina profunda, esta historia épica para nosotros, aquí y ahora, en medio de nuestras luchas y miedos? El significado lo es todo. Primero, significa que nuestra salvación es completa y retroactiva. Dios no olvidó a sus santos del pasado. Su justicia y fidelidad son perfectas. La victoria de Cristo en la cruz fue tan poderosa que sus efectos se extendieron hacia atrás en el tiempo, alcanzando a todos los que confiaron en la promesa. Segundo, significa que no existe lugar demasiado oscuro para la luz de Cristo. No hay abismo tan profundo, ya sea la depresión, la ansiedad, el duelo o el miedo a la propia muerte, que esté fuera del alcance de su autoridad. Él ya estuvo en el punto más bajo posible del universo, en el corazón de la tierra, y lo transformó en un escenario para su gloria.
Si Él conquistó el Hades, puede conquistar la oscuridad en tu vida. Tercero, y quizás lo más crucial, redefine nuestra relación con la muerte. Para el cristiano, la muerte ya no es un punto final, ya no es un cautiverio en el Seol. A causa del descenso y la resurrección de Cristo, la muerte se ha convertido, en palabras del apóstol Pablo, en solo dormir. Se ha convertido en una puerta de entrada a la presencia inmediata del Señor, porque Él vació el antiguo lugar de espera. Aquel que tiene las llaves de la muerte es aquel que nos encontrará al otro lado. Aquel que venció al Hades es aquel que nos garantiza que nunca veremos su tormento. Esta es la roca de nuestra esperanza. Este viaje por las profundidades es una de las historias más fundamentales y menos contadas de nuestra fe. ¿Qué parte de ella te impactó más? ¿La espera de los santos en el Seol, la proclamación de victoria de Cristo o la imagen de Él levantando a Adán de las tinieblas? Comparte tu reflexión con nosotros en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Si este documental te ha abierto los ojos a la profundidad de la victoria de Cristo, la mejor forma de agradecernos es dejando tu me gusta, compartiendo este video con amigos, familiares y en tus grupos de la iglesia. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal para más investigaciones profundas como esta. Para continuar desvelando los misterios de la palabra, te sugerimos que veas ahora nuestro video completo sobre lo que realmente sucedió en el Concilio de Nicea y cómo se formó la Biblia. El enlace está en la pantalla y en la descripción.